Dentro de mi generación, como papás cometemos un error muy grande y te lo digo para todos los chicos. Estamos en la era de la competencia. Nuestros hijos son mejores porque se sacaron las mejores notas o porque destacaron en tal o cual actividad. Bueno, cada uno tiene su tiempo, su ritmo y hay que aprender a respetar. O sea, cada hijo, cada niño es una persona individual, con características individuales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empujar para que potencie de la mejor manera todas esas habilidades que sabemos las tiene, pero que probablemente no se desarrollen. Entonces necesitamos impulsar para que eso se lleve a cabo. Bueno, el síndrome de Down es una condición de nacimiento, es un accidente genético que se produce en el par 21. Las personas con discapacidad intelectual o retardo mental no tienen, digamos, rasgos físicos, ¿no? Las personas con síndrome de Down, si tú la ves en la calle, la reconoces. Otra característica es la hipotonía, lo que te explicaba de los músculos. No tienen tono muscular. A otros les cuesta hablar porque también la hipotonía está acá. Siempre, por más bien que hablen, esa hipotonía no solamente es por fuera, es por dentro. Otra de las características que tienen es deficiencia intelectual. Unos más, otros menos. Van desde leve hasta profunda. Pasa leve, moderada, severa y profunda. Yo discrepo un poquito el término de habilidades especiales, porque creo que todos somos especiales de alguna manera. La condición con la que vino Luigi al mundo es la del síndrome de Down. Porque sí, todos somos especiales, pero también tenemos que entender que el síndrome de Down es una discapacidad y que como familias, muchas familias negamos ese tema. Sí, tiene discapacidad y no pasa nada, ¿no? Está yendo a un colegio, tiene amigos, es eso, de eso se trata, ¿no? De un empoderamiento general, como familia y como individuo. La discapacidad en sí es un término que está acuñado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a lo que alude es a la falta de oportunidad que la sociedad no le da a las personas con discapacidad. En este caso, la deficiencia en el síndrome de Down puede ser la parte cognitiva, por ejemplo, y los colegios, al no brindar ajustes razonables o tener adaptaciones curriculares efectivas, entonces se produce este choque que produce la discapacidad. Nosotros cuando él llegó no sabíamos de qué se trataba la condición. Siempre tuvimos, cuando él llegó es la imagen sorpresa y un poco el reproche del desconocimiento. Hay mucho temor y desconocimiento. Creo que nuestra primera reacción fue empoderarnos y enterarnos de qué se trataba el síndrome de Down. También acercarnos un poco a casos de personas y de chicos que llevan una vida bastante plena. Nos hizo dar cuenta de que la condición no era un limitante para nada, ¿no? En el Rebagliati, en esa época, había un módulo de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Iban con un folleto donde te daban las explicaciones más mínimas, pero por lo menos tenías una luz y decías ¿dónde acudo? Lamentablemente ese módulo lo tenían en el Hospital del Niño y en el Rebagliati. Ya no hay. Si tú tienes la mala suerte de que tu hijo nace en una clínica o en un hospital donde no te orientan, que es la mayoría. El síndrome de Down, al ser una discapacidad, necesita de sistemas inclusivos, pero adaptados. Pero también hay que hacer una diferencia. Hay muchos colegios que te dicen, sí, el sistema es inclusivo, pero si analizas un poquito más en discapacidad cognitiva, no siempre hay. Mi hijo estudió en el Saldaña y yo dije, ahí tiene colegio hasta los 20 años, pero dieron la ley de inclusión y la dieron al caballazo. Los profesores de los colegios regulares no están preparados. Así, no es que los van a... No, nunca los entrenaron, simplemente había que mandarlos. Entonces el camino ha sido duro. Mi hijo es de la primera promoción que se va a inclusión. Tenemos una ley en el Perú que es la ley de la persona con discapacidad, la 29973, y que avala un poco que las personas con discapacidad vayan a la escuela, dentro de ellos las personas con síndrome de Down. Para empezar, todos los colegios son inclusivos, o sea, no hay ningún colegio que pueda negarte la matrícula de una persona con síndrome de Down porque la familia podría quejarse y hay una sanción. Pero una vez que la persona está dentro de la escuela,
se tienen que dar estos ajustes o adaptaciones curriculares que parten de la misma currícula, o sea, del diseño del currículo nacional. En este diseño ya existe un contenido transversal que es el enfoque de atención a la diversidad. Por lo tanto, si lo dice el currículum, deberíamos atender a la diversidad. Debería ser una educación para todos, pero todos no somos iguales. Un niño con síndrome de Down necesita de repente poder salir 5 minutos fuera del salón y después regresar. Y no tiene que mandarle a la mamá a decir, su niña no se adapta y tiene que sacarla del colegio porque este es un colegio para niños regulares. Una mamá se había acercado a la dirección a preguntar si lo que tenía Luis era contagioso y que si probablemente estaba su hijo en el mismo salón podía correr el riesgo de contagiarse o en todo caso de retrasar su aprendizaje, ¿no? Y la directora lo manejó súper bien, ¿no? Se explicó la condición, llamó a mi equipo de inclusión a una reunión porque lo que necesitaba esa señora era información. Y la directora le dijo, bueno, o sea, las puertas de mi colegio están abiertas para todo niño que quiera acceder a ella, ¿no? Y que finalmente si esta persona como papá no está contento del sistema, las puertas están abiertas, pero que mi hijo no salía. Ahí es donde nos dimos cuenta de que finalmente todos estos episodios muchas veces se dan por falta de información. Y de repente me llamaban temprano y me decían, señor, el niño se puso mal del estómago, vomitó. Uy, había que ir a recogerlo, lo traíamos a la casa. Y tú esperas que su niño ha vomitado para vomitar de regreso acá, o se va a poner mal, o le va a dar algo, y de repente no tenía nada. Pasaban 2 o 3 días, pasaba lo mismo. Entonces ya era un patrón. El niño vomitaba, y yo decía, ¿qué pasa? Entonces yo no sabía qué hacer. Gracias a Dios en ese momento todavía tenía el apoyo del SANE del Saldaña. Entonces hablé con una persona del Saldaña, que era del SANE. Voy a hacer que estoy yendo a supervisar papel y baño. Entró, hizo eso y lo vio. Angelito no hace nada todo el día. ¿Cómo que no hace nada todo el día? No, solamente en el recreo. No te entiendo, le digo. Me dijo, no, es que la misa agarra, lo pone en una mesa en la esquina, le pone una hoja para pintar y él se aburre y entonces está así toda la clase sentada ahí todo el día. Solamente sale al recreo. Al final decidí, lo saqué del colegio y me lo llevé a otro. Lo recibió una buena profesora, pero mi hijo retrocedió prácticamente a 0. Porque ellos sienten y resienten. Entonces, un niño con síndrome de Down, tú lo discriminas de esa forma o lo maltratas de esa forma, el niño no se estanca en lo que sabía, retrocede. Y para que regrese a ese nivel, nos ha costado casi 5 años. Yo creo que la mayor barrera es la percepción que se tiene sobre la discapacidad, ¿no? El enfoque médico de que el que se tiene que curar o rehabilitar es él, ¿no? Y no al revés, ¿no? La sociedad tiene que brindar los servicios adecuados en accesibilidad, en la parte educativa, en la parte de trabajo, en la parte legal, etcétera, para que las personas con discapacidad o las personas con síndrome de Down puedan llegar a ser ciudadanos y ciudadanas como cualquier otro, ¿no? Entonces creo que lo principal para las personas y para alguien que no conoce, porque no es el pecado no saber, el pecado es no estar informado, entonces que no es una enfermedad, que los chicos con síndrome de Down no son niños eternos, o sea, son niños mientras son niños y son bebés mientras son bebés. Pero Luis tiene 9 años y se comporta como 9 años, y si en algún momento se comporta como 5, ahí estoy yo como mamá para decirle, no tienes 5, ya creciste. Esta etiqueta de los síndromes de Down se portan mal es eso, ¿no? Es una etiqueta, digamos, mal puesta, totalmente errónea, porque es como decimos a nosotros, eres un mal criado, exactamente, estás criado mal, ¿no? Eres un mal criado, sí, claro, te criaron mal. Mira, lo más importante que deben saber las demás personas es que ellos son personas que sienten, que entienden y que no son un mueble del cual puedas hablar cualquier cosa o pensar que no van a poder o pensar que no van a llegar. Si tú los tratas bien, ellos dan todo de sí, como cualquier persona.
porque son personas, no son los niños eternos. Saben que están ahí, pero es como que tú pasas de lado. Entonces, lo que necesitamos es encender nuestra parte consciente. Y para eso se necesita mucha más inclusión, porque si no, nadie se va a enterar.